Bueno, para trazar el diagrama de momentos flectores de esta viga, vamos a considerar las mismas secciones, es decir, los mismos puntos, es decir, acá al comienzo, al finalizar esta carga, acá en el apoyo A, D, que es donde actúa la carga concentrada, B y E. Las mismas que utilizamos en el diagrama de esfuerzo de corte. Vamos a tomar los momentos, es decir, con respecto a secciones que pasan por esos puntos, vamos a tomar la sumatoria de los momentos de las fuerzas que se encuentran a la izquierda de esas secciones consideradas. Entonces, si yo comienzo para el trazado del diagrama, si digo, acá el momento flector en una sección que pasa por el comienzo de la viga, ¿no es cierto? A la izquierda no hay nada, entonces es 0. Entonces es el comienzo. Recuerdo que tengo que considerar una escala de longitudes para la viga y una escala de momentos para representar a los momentos flectores. Bien, entonces el momento ahí es 0. El momento en C es 1, ¿no es cierto?, la resultante por esta distancia, 0,5, negativo. Es 0,5 negativo. El momento en C, 0,5 negativo. Es decir, el sentido del giro que se produce es este. Bien, entonces, ¿de qué lado marco en escala de momentos los 0,5 tonelámetros? Entonces, ¿se acuerdan lo que dije en el ejercicio anterior? Que yo lo tenía que dibujar del lado que se traccionaban las fibras de la viga, y entonces acá, ¿no es cierto?, se traccionan las que están por encima, por arriba. De este lado de las flechitas se traccionaban, de este lado se comprimían. Entonces, marco en la sección en C 0,5 en escala de momento del lado de arriba de la línea de referencia. ¿Cómo varía el momento ahí? Y es en forma parabólica. Acá vale 0, acá vale 0,5, trazo la línea auxiliar, en la mitad del tramo donde actúa la carga repartida, marco dos veces la flecha máxima, que en este caso es la carga, que es 1 tonelada, por la distancia al cuadrado, que es 1 dividido 8. Es decir, la flecha máxima mide 0,125, que la tengo que marcar acá dos veces en el sentido de las cargas, es decir, hacia abajo. En este tramito tendría esto. Exageradamente tengo 0,5, 0, 1. Entonces, en la mitad trazo una vertical. A partir de este punto marco dos veces la flecha máxima. Donde es dos veces la flecha máxima, lo uno con los valores extremos de los momentos. Serían las tangentes extremas de la parábola. Y donde es una vez la flecha máxima, trazo una paralela a esa recta auxiliar. Entonces me queda una tangente, dos tangentes y tres tangentes de la parábola, y me queda así aproximadamente. La parábola, que acá ya
va a estar, vamos a decir, el diagrama va a estar entre la línea de referencia y la curva. Es un tramito ahí. Bien, después, ¿qué hago? Tomo el momento, la sumatoria de los momentos a la izquierda de una sección que pasa por A. Entonces, ese valor me queda menos 1, porque es la resultante por 1 metro. Negativo el momento, menos 1. Entonces, en A marco en escala de momento 1 tonelámetro. ¿Cómo varía el diagrama de momento entre C y A? Linealmente. Bien, paso siguiente. Considero una sección que pasa por D. Entonces hago la sumatoria de los momentos de las fuerzas que están a la izquierda de la sección que pasa por D. Y tomo momento con respecto a D. Entonces, ¿qué me queda? Yo tengo acá, ¿quiénes me producen momento? La resultante de la primera carguita repartida, menos 1 por 3 metros, más la resultante, disculpen, la reacción, que es 4,96 por 2 metros, me va a producir un momento positivo, menos 4 por 1 metro. Entonces, la suma de todos esos momentos me produce un momento positivo 2,92 en D. Quiere decir que en el diagrama yo tengo acá el último valor marcado, entonces en D, ¿no es cierto?, voy a tener este valor del momento. Ahora, lo marco ¿de qué lado? Del lado de abajo de la línea de referencia. 2,92. Entonces, 1, con este valor. Trazo la recta auxiliar. En la mitad del tramo donde actúa la carga repartida, trazo, ¿no es cierto?, 2 veces la flecha máxima que le corresponde a esa carga, que es esta. La carga es 2, la distancia es 2 al cuadrado dividido 8. Entonces, disculpen, 2 por 2 al cuadrado dividido 8. Entonces, la flecha máxima es 1. Entonces, marco en la mitad, ¿no es cierto?, una vertical. En el sentido de las cargas que son hacia abajo, voy a marcar la flecha máxima, 2 veces la flecha máxima. ¿A partir de dónde? De la intersección de la vertical que pasa por la mitad del tramo donde actúa la carga repartida y la línea de referencia, la línea auxiliar. Entonces, a partir de este punto marco 2 veces la flecha máxima. ¿Dónde es 2 veces la flecha máxima? 1 con los extremos. Ahí. Y donde es 1 vez la flecha máxima, trazo una paralela a la recta esta auxiliar. Entonces ahí tengo una tangente, 2 tangentes, 3 tangentes que me van a envolver a la parábola. Bien, hasta ahí. Como acá, vamos a decir, el diagrama en toda esta carga repartida, que es la misma, no va a ser continuo, porque acá va a haber un quiebre de la parábola, por el hecho de que actúa una carga concentrada. Entonces, si yo hallo el momento con respecto a una sección que pasa por B, de lo que está a la izquierda, me queda que el momento en B es menos 6.
yo tendría que hacer la suma de todas las cargas que están a la izquierda. Pero fíjense que otra forma de hacerlo es, como está todo en equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, si yo considero una fajita de la viga, una fetita de la viga, así, ¿no es cierto? Si yo tengo de este lado un momento así, del otro lado voy a tener un momento que lo equilibra. Si tengo una fuerza así, del otro lado va a existir una que lo equilibra. Bien, entonces, lo que puedo hacer, porque me resulta más fácil, es hallar el valor del momento de las fuerzas que están a la derecha y le cambio el sentido. Por ejemplo, tengo una sola fuerza a la derecha de la sección que pasa por B. Entonces hago 6 por 1 metro, me queda un momento positivo de 6 tonelómetros. Quiere decir que el que viene de la izquierda es un momento negativo. 6 negativo. Entonces, el momento en B es 6 negativo. La flechita es así, el diagrama lo tengo que dibujar, los 6 tonelómetros lo tengo que dibujar del lado de arriba de la línea de referencia. Entonces, acá tengo el punto B, marco 6 tonelómetros. Entonces, ¿cómo varía en ese tramo entre D y B? Y va a ser parabólico el diagrama porque está actuando, ¿no es cierto?, la carga repartida. Entonces, el último valor que tenía era que tracé la parábola. Entonces, acá es el momento en D. En B tengo este valor, entonces tengo que trazar la recta auxiliar, ¿no es cierto? En la mitad del tramo entre D y B trazo una vertical y entonces a partir de la intersección de la vertical con la línea auxiliar trazo 2 veces la flecha máxima que corresponde, que en este caso es esta. Q es esto, 2 toneladas, por la distancia al cuadrado dividido 8. Entonces me da que la flecha máxima es 1,56. Entonces en escala de momento marco 2 veces la flecha máxima a partir de la intersección de la vertical que pasa por la mitad de la distancia entre D y B y la recta auxiliar, esta. 2 veces. Donde es 2 veces la flecha máxima que es este punto, 1 con los valores extremos, 1 y 1. Y donde es una vez la flecha máxima que me queda ahí, trazo una paralela a la recta auxiliar. Entonces tengo 3 tangentes que me permiten trazar la parábola. Entonces, el diagrama, les repito, me queda entre la curva y la línea de referencia. El diagrama es este. Bueno, en esta parte. En esta parte el diagrama es entre la referencia y la curva. Ahí. Todo lo otro es auxiliar. Es decir, es acá. Así. Los diagramas se rayan o se pintan con verticales prolijamente que me indicarían las ordenadas, es decir, ¿para qué sirven? Yo con una regla voy, mido la ordenada, cada rayita, ¿no es cierto? Multiplico por la escala y obtengo el valor de el esfuerzo que está graficado.
Bien, entonces tengo el momento, llegamos al momento en B. Después, el momento en E vale 0, la sumatoria de todos los momentos, entonces uno, este valor con la línea de referencia o con el punto E, y que varía linealmente, que sería lo que el esfuerzo, el momento flector correspondiente a este tramo. Sería la sumatoria, ¿no es cierto?, de los momentos que están a la izquierda de una sección que pasa por el final y que da 0. Entonces el diagrama se raya así. Bueno, entonces ahí tenemos el diagrama de momento flector de esta viga, es decir, de la segunda del práctico.